Dice así: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Uzías era un rey que Dios levantó. A él empezó a reinar cuando tenía 16 años y gobernó el pueblo durante un poco más de 50 años. Dice la palabra en Crónicas que el rey Uzías estableció conexiones, carreteras, tenía bien al pueblo, la gente no pasaba hambre. Y dice la palabra también que el rey Uzías era un rey muy, muy próspero, porque el favor de Dios estaba con él. El pueblo lo amaba, el pueblo lo quería. Sin embargo, cuando él, y en un momento donde él tuvo demasiado poder y demasiada riqueza, que hizo algo que no tenía que haber hecho. Él ofreció un holocausto y quiso entrar al templo de Dios a hacer cosas que no le correspondían. Y tiempo después de eso fue desechado y muere. ¿Por qué cuento esto? Porque Isaías, el profeta Isaías, amaba a este rey. El pueblo lo amaba. Entonces el pueblo empezó a caer en decadencia y estaban pasando grandes problemas como nunca antes los habían visto. Sin embargo, el profeta Isaías, en su corazón estaba el rey y añoraba los tiempos del rey Uzías. Y entonces Dios se le presenta a Isaías con esta visión. Y dice la palabra entonces que vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Más alto el trono y sublime, cosa que no tenía Uzías. Y sus faldas llenaban el templo. Antiguamente, las faldas de los reyes se caracterizaban por lo largo. Entre más larga era la falda de un rey, más era el dominio que ellos tenían de territorios. ¿Qué era lo que estaba diciéndole el Señor al profeta Isaías? Le estaba diciendo: mira, mis faldas. Estas dice que llenaban el templo. Lo que le estaba diciendo Dios era: yo soy el dueño de toda la tierra. Mi gloria está en toda la tierra. Eso era lo que estaba viendo Isaías. 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto le permite ver el Señor al profeta Isaías, unos seres con 6 alas. Y da la explicación la Biblia qué era lo que estaban haciendo estos seres. Imagínense, hablábamos el servicio pasado. Usted puede multiplicar cuánto es 250 billones por 250 billones. El resultado de eso es más o menos el equivalente de los astros y de las estrellas que componen el universo y las constelaciones. Y nosotros como tierra somos, imagínense, un punto dentro de todo ese esplendor, dentro de toda esa grandeza que Dios creó. Hay más seres aparte de nosotros que Dios ha creado. Hay otros seres. Uno de esos seres, así son estos, como estos serafines. E Isaías los pudo ver. Isaías pudo ver en esa visión el templo, las faldas, el Señor, el trono y los serafines.
Imagínese usted, si Dios, que hizo todo ese universo y todos los astros y todas las estrellas y demás planetas, escogió amarlo a usted y a mí. Escogió Él amarnos y dar a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. ¿Qué tan especial somos? ¿Qué tan especiales somos nosotros para que Dios nos ame, nos mime, nos acurruque, nos provea, nos guarde, que Él pelee la batalla por nosotros? Realmente, ¿qué tan especiales somos? ¿Y qué tan especial es usted para el Dios Todopoderoso? Dice también la palabra, en otra porción, dice que Él es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. A veces no tenemos idea de lo que es, de lo que representa Jehová de los ejércitos. Jehová es Dios de los ejércitos celestiales. Son millones de millones de millones de ángeles que están a las órdenes del Dios Todopoderoso y que en cualquier momento una cantidad de esos ángeles los puede poner Él a beneficio suyo. Imagínese ese amor que Él tiene para con nosotros. Entonces Isaías ve a estos serafines. Estaba el trono, estaba el templo, él miraba las faldas. Isaías entendía el mensaje que Dios quería plasmar en su corazón. Voy a seguir. Y dice así, 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Lo que estaban haciendo ellos era adorándoles, dándole adoración al Señor. Ellos estaban adorando. Dice la palabra que Él calla a sus ángeles cuando nosotros adoramos. Estos seres fueron creados para adorarle. Nosotros también, pero nosotros tenemos algo, que nosotros tomamos la decisión de hacerlo, ¿no? Usted toma la decisión de adorarle o no adorarle. Pero dice la palabra que cuando usted le adora, Él manda a callar a los ángeles para escucharlo a usted adorar. La voz que tiene Patrick y su esposa, preciosas voces. Mi voz, no sé la suya, pero la mía sí, de plano nelva usted. Pero así Él calla a sus ángeles para escuchar mi horrible voz, para darle adoración. Igual es usted. Él calla a sus ángeles para escucharle adorar. Eso es algo precioso. Y dice que cuando el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios le estaba afirmando a Isaías, mira, si Usías gobernaba gran parte de la tierra, que no era toda, yo gobierno la tierra. Y si Él gobierna la tierra, ¿por qué no va a gobernar mi hogar? ¿Por qué no va a gobernar mi territorio? ¿Por qué no va a gobernar su casa? ¿Por qué no va a gobernar lo que usted hace? Si Él es el dueño de toda la tierra. Imagínese, el Dios de los ejércitos nos permite a nosotros tomar la decisión, ¿le sirvo o no le sirvo? ¿Le adoro o no le adoro? ¿Le creo o no le creo? Es tanto su amor que Él prefiere que salga de nosotros el amarle, el adorarle, el bendecirle, el creerle, que salga de nosotros
Pero sí le digo algo, si Él es el dueño de toda la tierra y su gloria está en toda la tierra, en nuestros hogares tiene que estar la gloria de Dios manifestándose. En nuestro trabajo debe de estar la gloria de Dios manifestándose. Pero eso Él lo va a hacer si, solo si nosotros se lo permitimos. Porque hasta ahí Él no llega. Ese es el amor de Dios. 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Era la gloria lo que estaba viendo Isaías. Entonces dije, Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías entendió algo. El pueblo se estaba cayendo. El pueblo estaba pasando por situaciones complicadas porque el rey que había hecho prosperar todo había muerto. Había tristeza y había añorancia. ¿Se me fue la palabra? Añoranza en el corazón del profeta y del pueblo por todo lo que estaba haciendo, y el pueblo se estaba cayendo. Isaías estaba recibiendo este mensaje de parte de Dios. Mira, yo soy. Vos estás triste por alguien que ya no está, pero yo soy el que está. Yo tengo el control porque mi gloria está. El pueblo que me alabe, que me adore, tú adórame a mí. Y él entiende, estoy muerto, he visto al rey de reyes, lo he visto. El pueblo también está con inmundicia en los labios. No somos dignos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y mire lo que sucede. Y voló hacia mí, en el 6, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hoy por hoy no va a venir un serafín a ponerle carbón a usted ni a mí, porque nos morimos. Pero si hay un cordero, Jesucristo, que podemos entrar confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. Donde dice que él estaba muerto, pero estaba vivo. Y así hay gente que está muerta pero viva, que camina pero como que no tiene futuro, que camina con los labios llenos de Dios, pero con el corazón apestoso a muerte. Y la muerte apesta. Y eso reconoció el profeta por la grandeza y la gloria de Dios. Pero hoy nosotros podemos entrar confiadamente a que Dios, a través de Jesucristo, nos limpie todo pecado, toda inmundicia, y podamos vivir vivos en esta tierra de los vivientes. Dice que le fue quitada la culpa, que le fue quitado la culpa y fue limpio de su pecado. Pero miren el 8. Después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta que después que Isaías le fue quitada la culpa y le fue quitado el pecado,
escuchó la voz de Dios. Voy a repetir. Hasta que a Isaías se le fue quitada la culpa y el pecado, escuchó la voz de Dios. Y oro en el nombre de Jesús para que cualquier pecado, cualquier inmundicia, cualquier maldición que esté todavía actuando en nuestra vida, hoy sea quitado. ¿Para qué? Para que podamos escuchar la voz de Dios. Algunos la van a escuchar audiblemente, otros a través de su palabra escrita, otros a través de una palabra de alguna persona. Y muchas veces Dios ha querido hablarnos, pero no lo escuchamos a causa del pecado y de la culpa. Tal vez usted ya perdonó ese pecado, pero la culpa todavía le pesa en el corazón. No sé si a usted le pasa, pero cuando uno sabe que hace mal algo, ¿verdad? Uno pide perdón. A Dios ya lo perdonó, pero la culpa ahí queda. Y cuando hay culpa, es muy difícil, y más cuando hay pecado, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Isaías vio, pero no escuchó. Él vio el templo, él vio al Señor, él vio las faldas, él vio a los serafines, pero no había escuchado a Dios hasta que fue limpio. Él, y esa es una sombra del Señor Jesucristo en nuestro tiempo, porque él fue un serafín, el que puso un carbón encendido en su boca. Hoy en día, nosotros tenemos al Señor Jesucristo y creemos en el Señor Jesucristo, que Él es fiel, que Él es bueno para quitar toda inmundicia, todo pecado y todo aquello que está en nuestro corazón. La vergüenza y la culpa, esas no se miran. Esas están adentro y a veces se esconden. Se esconden y se pegan al alma y no permiten que los hijos de Dios podamos caminar con el propósito que Él ha establecido. Isaías tenía un propósito, pero Isaías no podía ver ese propósito y no podía caminar bajo ese propósito porque él estaba pensando todavía en el rey Usías, en cómo era antes el pueblo, en cómo estaba antes el pueblo, las glorias pasadas. Cuando nosotros dejamos de ver nuestras glorias pasadas y le creemos a Dios por las glorias venideras, las cosas en nuestra vida van a cambiar. Porque hay un propósito, usted tiene un propósito. Usted tiene un propósito en esta tierra de los vivientes. Pastor, pero mira, a mí no me gusta eso, estar predicando y en el púlpito. Es que unos fuimos llamados para esto. Otros fueron llamados para otras cosas. Lo importante, y si usted sabe cuál es su propósito, en el nombre de Jesús, venga esa disposición al corazón para poder caminar bajo ese propósito que Dios ha establecido. Y no nos vayamos de esta tierra sin haber cumplido ese propósito, que va más allá de lo que hacemos normalmente, porque todos nosotros tenemos un propósito. Jesús, un hombre extraordinario, tuvo un propósito y él lo sabía y lo dejó establecido. Él sabía lo que tenía que hacer, lo enseñó, lo compartió, les dijo qué era lo que iba a sucederle y ninguno de ellos le creyó. Hasta que él se apareció nuevamente y se les fue permitido a ellos verle. Hasta ahí le creyeron. Y aún después de que Jesús ascendió, todavía ellos se quedaron escondidos.
Pasó mucho tiempo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Cuánto tiempo más va a esperar para cumplir el propósito que Dios ha establecido en su vida? ¿Cuánto tiempo más? Ya pasamos, ya este año se nos fue. ¿Cuánto tiempo más para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros? Isaías, después de esto, él comenzó a hablar, a hacer lo que tenía que hacer. Y mire lo que le dice. Con esto voy aterrizando. 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién iré por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué es eso? Que vean pero que no vean, que oigan pero que no entiendan. Es que era tanta la necedad, tanto lo que había en el corazón. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, es tanta la terquedad. Pero Dios en su misericordia puede cambiarlo todo, mis hermanos. Así que hoy le voy a pedir que por favor cierre sus ojos por un momento.